Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Quiero que, si trajo su Biblia, abra conmigo al capítulo 11 del libro de los Romanos. Yo doy gracias a Dios que vivimos en un país, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde Dios nos ha bendecido a todos en gran manera. Yo creo que vivimos mejor que quizás la mayoría del mundo en otros lugares, pero damos gracias a Dios que aquí en este país tenemos la libertad, gracias a Dios, de poder reunirnos, poder alabar a Dios conforme a nuestra conciencia. Pero también sé que hay un peligro que enfrentamos, y esto quiero que entendamos. Aquí como americanos hemos venido a un punto donde, ¿verdad? Porque como ustedes conocen aquí, la gente viene a este país porque tienen el sueño, que le llamamos el sueño americano, ¿verdad? Que si trabajas duro, si te disciplinas, puedes llegar a alcanzar quizá lo que en otros lugares quizá no pudieran alcanzar de donde ellos vienen. Puede significar una buena vida porque hay libertad. Pero creo que aquí en este país se ha vuelto, ¿verdad? Ha cambiado sueño americano a una ilusión, porque el pueblo se ha casi convertido en un pueblo que ahora se siente como que ahora es algo, ¿cómo decimos? Se sienten, ¿verdad?, como que ahora tenemos derecho a ciertas cosas. Y en lugar de dar gracias a Dios por lo que Él provee, ahora clamamos que tenemos derechos y buscamos de alguna manera u otra, ¿verdad?, que el gobierno o cualquier cosa nos dé lo que nosotros merecemos. Ese concepto, ¿verdad?, se ha multiplicado a través de todo el país. Así que la gente viene aquí porque piensa que aquí uno, ¿verdad?, tiene derecho a recibir cosas que quizás muchos de nosotros pensamos, si trabajas duro, si te disciplinas, puedes tenerlas. Pero el sueño americano se ha convertido en un deseo de demandar de cosas. Y creo que esta mentalidad de que yo merezco esto viene a llevarnos a un punto donde, ¿verdad?, puede traer mucha destrucción a la cultura y al país, y lo hemos visto. Sabe que ahora hay gente que hasta aún piensa que tiene derecho a un trabajo, que el gobierno le debe un trabajo. Tienen derecho a los cuidados médicos, todo esto. O sea, si alguien es un médico y estudió para dar cuidado a gente, él necesita ser recompensado. Yo no puedo demandar que alguien, ¿verdad?, bajo un derecho haga por mí simplemente porque yo digo que estoy, ¿verdad?, tengo derecho a recibir eso. Entonces, cuando decimos que es un derecho, por ejemplo, de recibir cuidado médico, estoy diciendo que el médico tiene que darme a mí lo que yo pienso que es un derecho. Y no importa si se le paga o no se le paga. Ese tipo de mentalidad se ha, ¿verdad?, esparcido a través de todo el país. Y yo veo que hay un peligro en eso, porque gente inclusive ha llegado a pensar que el cielo es algo que se merece. Que Dios no debe de ser, ¿verdad?, malo, sino que debe dejar a todos que entren en su cielo. Pero vemos eso en la Escritura, que Dios hace eso, que Dios permite, ¿verdad?, que todos entren en el lugar santo donde Él está. No. Entonces la gente ha tomado esa mentalidad de que yo merezco, tengo derecho a esto, y lo ha transferido al mensaje del Evangelio, lo ha transferido a Dios, lo ha transferido a la Biblia, y pensando que ahora tenemos este derecho de todas las cosas que a nosotros nos da la gana, ¿no? Pero quiero decir esta mañana que nosotros vivimos en el mundo de Dios, en el mundo creado por Dios, en el mundo que le pertenece a Dios, y que todo lo que Él crió está bajo su mano. Puede decir amén. Pero Dios creó al mundo para el hombre. O sea, Dios creó toda la creación para poner el hombre que Él crió a su imagen en el jardín, para que disfrutaran, para que ellos pudieran llenar la tierra, como dice la Biblia, soyuzgarla, ¿verdad?, tomar autoridad sobre ella.
Pero ahí en el paraíso algo sucedió, la Biblia nos dice, donde el hombre rindió ese privilegio que tenía en el jardín de las bendiciones de Dios. Note que dije privilegio, no era algo que él se merecía, porque aún en el paraíso todo lo que Dios le dio a Adán y Eva se los dio por gracia. Ellos no se ganaron nada, ellos no trabajaron para que Dios los bendijera de la manera que lo hicieron. Dios lo hizo simplemente porque Él es bueno. Y Dios le dio al hombre, ¿verdad?, la tarea de sojuzgar la tierra, como digo, pero por el pecado el hombre fue echado del paraíso, el hombre fue sacado de ese lugar donde él tenía la bendición de Dios. Adán no era digno, él no merecía que Dios lo bendijera o que Dios lo mantuviera en el lugar del jardín donde Dios, todas las bendiciones estaban. Él no pudo decirle a Dios, pero yo tengo derecho a estar aquí, porque tú me creaste y tú me pusiste aquí. Sino que Dios, como digo, les dio a ellos todas las cosas gratuitamente, se las dio porque Él es bueno. Y todas las cosas son, la Biblia dice, para su gloria. Mire Romanos capítulo 11, y quiero hablarles esta mañana acerca del favor que nosotros tenemos en la gracia de Dios. Somos favorecidos por Dios, pero somos favorecidos por gracia. Dice aquí en Romanos 11:35, dice el apóstol Pablo en el verso 35, dice: ¿quién le dio a él primero, hablando de Dios, para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién le dio a Dios algo que él no tenía? Y ahora Dios nos debe algo, porque nosotros le dimos algo. A veces la gente piensa, bueno, Dios me debe de bendecir, tengo derecho a que Dios me bendiga, porque yo le di mi vida. Yo le entregué mi vida, así que yo le di a él y él me tiene que dar a mí. Y no entendemos que el reino de Dios es un reino de gracia. Ahora dice la Biblia aquí que nosotros no le damos a Dios primero y luego Él está en deuda a nosotros. ¿Por qué? Dice el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas, tú incluido, yo incluido, todo es de Él, todo es para Él, todo viene de Él, todo es por Él. Nosotros fuimos creados, ¿verdad?, por el poder de Dios, y Él nos dio existencia y vivimos todavía porque Dios nos sostiene con vida, y vivimos porque Él nos da esa habilidad, y todas las cosas son para Él. Y luego dice: a Él sea la gloria por los siglos, amén. Ahora, mucha gente tiene, y nosotros aquí en Punto de Gracia tratamos de ayudar a la gente a entender que nuestra mirada, nuestra visión de Dios nunca debe de estar centrada en nosotros. La visión de Dios no se centra en el hombre, la visión de Dios se centra en Él. Todo viene de Él, todo se centra en Él y todo es para su gloria. Así que nosotros predicamos, ¿verdad?, una visión de Dios centrada en Él mismo, centrada en Dios. Por eso hablamos mucho de quién es Dios, cómo obra Él, cuál es su naturaleza y qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cómo lo ha hecho. Porque mucha gente que centra su visión de Dios en el hombre, en sí mismo, se van y caminando y conduce un camino de esa mentalidad que empecé diciéndole: merezco esto. Dios tiene que hacer esto por mí porque yo me lo merezco. Aún en las mentes de muchos cristianos, no solamente gente religiosa, sino de muchos cristianos, esa actitud prevalece porque no han reconocido que la visión de Dios que uno debe de tener se centra en Él. Todas las cosas vienen de Él, por Él y para Él, dice la Biblia, para la gloria de su nombre. Vamos al capítulo 7 del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Es el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Mucha gente piensa que Dios existe para ellos. Otra vez, una visión de Dios centrada en el hombre, pero no es así. Esa mentalidad está equivocada. Y que Dios, piensan, debe de actuar conforme a los deseos que ellos tienen. Ellos quieren decirle a Dios lo que debe hacer, cómo debe hacerle, y luego cuestionarlo, por qué hizo esto, o por qué permitió a esto, por qué permitió lo otro. Pero Dios le revela a Israel algo aquí en el capítulo 7 del libro
de Deuteronomio. Vamos a empezar en el versículo 1, 2 y luego brincamos al 6. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, esa es la tierra prometida que Dios le dijo a Israel que le iba a dar como herencia. Dice, cuando Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. O sea que ellos iban a entrar a la tierra, iban a poseerla, Dios se las iba a dar por heredad. Y cuando Dios les dio esa heredad por medio de Abraham, le dijo que les iba a dar una tierra, ¿verdad?, que Él les había prometido. Dios no fue a las otras naciones para preguntarles si por favor se iban porque Él iba a traer a su pueblo ahí. No, Israel tenía un ejército, tenía que ir a conquistar lo que Dios les había dado. Pero note que aquí dice, Dios se las iba a entregar. Era algo ya un hecho. Dios dijo, yo los voy a introducir y yo les voy a dar estas naciones. Son más poderosas que ustedes, son más grandes que ustedes. Pero cuando ustedes hayan entrado ahí, los van a derrotar. Verso 2, los destruirán del todo. No harán con ellas ni alianza, ni tendrán de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás a tus hijos, a tus hijas, ni tomarás a sus hijos para tu hijo. Porque desviarán a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea que Dios les advierte. Dios les dice, yo les voy a dar esta tierra. Ustedes no se la merecen, pero yo se la voy a dar. Es algo que Dios dijo que iba a hacer por gracia. Y luego en el verso 6 les dice, porque tú eres un pueblo santo. Diga santo. O sea, un pueblo que Dios había santificado, había apartado. No porque ellos eran mejores que las otras naciones, porque eran pecadores como los demás. Pero Dios los había escogido, Dios los había apartado, Dios los había favorecido a ellos. Y les dijo, porque eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, un pueblo, ¿verdad?, especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora quería decir esto que los judíos eran el pueblo que Dios había escogido y que ellos, ¿verdad?, Dios iba a hacer todo por ellos, les iba a dar todo, sí. Pero también Dios los iba a llamar a vivir una vida diferente a estas naciones. A veces la gente pregunta por qué es que Dios envió a su pueblo para destruir a todas las naciones que estaban ahí en la tierra que Dios les iba a dar. Y la respuesta es esta, nunca se le olvide, porque gente a veces que no cree la Biblia dice, pero mira, Dios no que es amor, mira, mandó a Israel que destruyera todo. Cuando Dios envió a Israel para sacar a esas naciones de esa tierra, Dios estaba juzgando a esas naciones. Dios las estaba juzgando por su pecado, por su idolatría, porque no conocían al Dios vivo, estaban en pecado. Acuérdense, todos vinimos a caer cuando Adán desobedeció a Dios. Entonces Dios juzgó a esos, ellos estaban ofreciendo a sus hijos en el fuego, a los dioses falsos. Dios los juzgó a través de Israel. Ahora Israel empezó a pensar que porque ellos habían sido un pueblo especial escogido por Dios, introducido a la tierra y habían derrotado, Dios les había dado victoria sobre sus enemigos, que de algo ellos ahora eran especiales y se merecían algo. Y Dios les recuerda a ellos en el versículo 8, dice que, versículo 7, después que le dijo, ustedes son un pueblo santo para Jehová, verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido, Jehová os ha escogido, pues vosotros eras el pueblo más insignificante de todos los pueblos. O sea, no los escogió Dios porque eran los más grandes y los más bonitos y los mejores, no. Verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de su servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y luego en el verso 21, brinque ahí en el verso 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. O sea, los envía a conquistar la tierra y luego les dice, y no desmayen, no teman, porque yo estoy en medio de ustedes. Yo soy un Dios grande y soy un Dios temible. Puede decir amén.
Ahora ellos, como digo, empezaron a pensar que porque eran el pueblo escogido por Dios, que ellos podían vivir como quisieran. Ellos podían inclusive pensar que Dios iba a olvidar las cosas que ellos estaban haciendo, que eran malas. Pero Jehová les había dicho, ustedes son un pueblo santo. A veces mucha gente se equivoca al leer eso. Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo santo, santificado, era un pueblo, y pensamos que era un pueblo que siempre obedecía a Dios, que siempre estaba bien con Dios, pero no, era un pueblo rebelde. Porque en el capítulo 9, el Señor una vez más por Moisés habla al pueblo. En el versículo 1 del capítulo 9, dice, oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Ve, el Señor les dice, ahora no vayas a pensar, porque ahora tienes el favor de Dios, porque ahora estás favorecido, tienes la promesa cumplida de la tierra que yo les voy a dar. No pienses, dijo el Señor, no suba este pensamiento en tu corazón. Dios los echó a ellos porque nosotros somos mejores, nosotros somos más justos que ellos. El Señor les dice, no por mi justicia me ha traído Jehová, sino que por la impiedad de ellos Dios los arroja. Por eso dije, Dios los juzgó por su impiedad. Y nosotros tenemos que tener cuidado que porque somos favorecidos de Dios, no quiere que ahora nosotros podemos demandar cosas de Dios, porque Él es soberano. Y luego dice en el verso 5, no por tu justicia, lo repite aquí, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, verso 6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de duro cerviz eres tú. Ahora, les acabo de decir acá en el capítulo 7, ustedes son un pueblo especial, escogido, un pueblo santo. Yo los he apartado para mí. La palabra santo quiere decir apartado. El Señor los apartó como un pueblo especial para Él. Pero les dice ahora, no piensen ustedes que fue por su justicia que Dios les ha dado todo esto. Dice, porque pueblo ¿qué? Duro de cerviz eres tú. O sea, les recuerda, son un pueblo desobediente, un pueblo de dura cerviz. Y dice, entonces, ¿por qué les dio Dios la tierra y juzgó a los demás? Por gracia, por amor. Porque sabemos que después, al leer el Antiguo Testamento, vemos que en muchas ocasiones Dios juzgó a su pueblo. Dios lo envió a servir al rey de Babilonia por 70 años cuando desobedecieron sus mandamientos. Así que aunque ellos eran privilegiados, ¿verdad? No quería decir que ellos podían hacer lo que quieran y que ahora, ¿verdad? Porque eran el pueblo escogido, ellos tenían derecho a las bendiciones de Dios. Y Dios les dijo, ustedes son un pueblo de duro cerviz. En Ezequiel capítulo 36, en el Antiguo Testamento también vamos a el profeta Ezequiel, el capítulo 36, y vamos a empezar en el versículo 20. Ezequiel 36 y verso 20. Aquí el Señor una vez más les está recalcando al pueblo por su desobediencia, pueblo especial, pueblo apartado para Dios, pueblo bendecido, favorecido por la gracia de Dios. Y les dice en Ezequiel 36, el verso 20, vamos a leer el verso 20. Dice, y cuando llegaron a las naciones, Dios está hablando del pueblo judío, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, dice el Señor, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron.
Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde yo os envié. Entonces Dios les dice, yo, verso 24, los voy a tomar de las naciones, los voy a recoger otra vez y los voy a traer a la tierra para que ustedes ahí sean mi pueblo una vez más en la tierra que yo les di. Y luego sigue diciendo en el contexto ahí, yo les voy a dar un corazón nuevo. Es el verso 26, voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les voy a quitar el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y Dios les da todas estas promesas a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los favoreció a ellos. En el Antiguo Testamento eran el pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento Dios ha favorecido al pueblo de Dios que está conectado con Jesús, o sea, a la iglesia, seamos judíos o seamos gentiles. Pero ahora nosotros tenemos que tener el mismo conocimiento que Dios le dio a Israel. No por nuestra justicia fue que Dios me salvó a mí. No es que Dios me liberó a mí. Cuando yo oigo cosas como sucedieron esta mañana, nos informaron acerca, ¿verdad?, de mi cuñado que se quemó más del 50% de su cuerpo. Yo digo, Señor, gracias, porque ese podía haber sido yo. Y solo por tu gracia, y no porque yo sea mejor que él, o nadie sea mejor que nadie. Señor, si solo por tu gracia. Y cuando veo a cosas que suceden así, primero me veo yo y digo, Señor, ayúdame a mí para vivir mi vida en obediencia a ti. Aquel tiempo cuando le dijeron a Jesús que Pilato había entrado al templo y matado a los sacerdotes, le hicieron, Señor, haciendo la pregunta como, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron esas cosas? Y el Señor les dice, ¿ustedes creen que les pasó esto porque eran más pecadores que los demás? No. Dijo, si ustedes no se arrepienten, ustedes también perecerán. O sea que nosotros siempre queremos saber por qué les pasó eso a ellos, pero nunca nos preguntamos, ¿por qué no me pasó esto a mí? Yo no soy mejor que ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha favorecido tu vida. Dios te ha dado gracia donde quizá Él ha limitado esa gracia para otros. El hombre no es digno, no se merece nada, solamente la muerte. Porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Y por nosotros haber pecado en contra de Dios, la única cosa que podemos, si merecemos algo, es que Dios nos juzgue. Pero gracias a Dios que hemos sido favorecidos en Cristo. Y cuando creímos en Él, Él tomó el castigo de nuestro pecado. Puede decir gloria a Dios. Así que nosotros no merecemos nada, aunque somos favorecidos por el Señor. Mucha gente, como digo, toma el yo merezco o es algo que a mí se me debe de dar esta idea y la imponen sobre el Evangelio, la imponen sobre Dios mismo. Y a veces razonamos que nosotros merecemos ser que Dios nos salve, merecemos, porque acabo no somos tan malos como los demás. Israel empezó a pensar, ¿verdad? Dios nos favoreció, nos dio esta tierra y Él echó a todos aquellos fuera, porque eran bien malos, ellos sí eran bien malos. Y gracias a Dios que ahora estoy aquí, yo bendecido, favorecido por Dios. Y Dios les recuerda, quiero recordarles, no es por su justicia que yo hago esto. Les recuerda, ustedes profanaron mi nombre en las naciones. Y les dice aquí en el versículo que leímos, el versículo 24. Perdón, el versículo 23. Y santificaré mi nombre, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y les dice, no piensen ustedes que yo hago esto por ustedes, sino que yo hago por mi santo nombre. Dios tiene un celo por su persona, por su nombre. Y por eso nos llama a que nosotros seamos fieles a Él. Hermanos, estamos nosotros en un reino de gracia. Estamos nosotros en un reino cuyo fundamento es la gracia de Dios.
Y es la manera en que Dios trata con nosotros a través de la gracia de Él. En Efesios capítulo 1 y versos 6 y 7. Y todo lo que Él hace en nosotros y por nosotros es para revelar su gloria. Dice la Biblia que fuimos criados, fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Dice aquí en el versículo 6, para alabanza ¿de qué? De la gloria de su gracia. Para que tú alabes a Dios, porque Él ha tenido gracia sobre tu vida, con la cual dice, nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo me aceptó Dios a mí? ¿Cómo te aceptó Dios a ti? En Cristo Jesús. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos saber que lo hizo por gracia y alabáramos a su gracia. El versículo 7 sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre. Note, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué Dios me perdonó a mí? Porque Él es rico en gracia. Y no digo porque es rico en gracia, tiene que perdonarme. No digo porque es rico en gracia, yo merezco que Él me perdone. Porque habiendo desobedecido a Dios, he caído en una rebelión en contra de Dios como pecador. Y ahora la única cosa que merezco es de un Dios santo, es que Dios me juzgue. Pero Él ha tenido misericordia de mí por medio de su gracia. Por eso digo, el reino de Dios opera en la gracia de Dios. El reino de Dios se manifiesta, ¿verdad?, en su gracia. Vemos en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor, dice la Biblia, para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un amor que procede de la gracia de Dios. Cuando éramos pecadores, no cuando éramos buenos, cuando estábamos en lo peor, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. No le da gracias a Dios por esa gracia de su amor. En Tito capítulo 2 verso 11, la Biblia nos dice que la gracia de Dios revela o manifiesta, ¿verdad?, la salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que manifiesta salvación a todos los hombres se ha parecido a nosotros. Así que tenemos una gracia salvadora. En 2 de Corintios 12 y verso 9, el apóstol Pablo nos dice que hay una gracia, ¿verdad?, que basta que es suficiente para nosotros. Él fue a Dios y le dijo, Señor, quita esto de mí, este aguijón que me molesta donde quiera que voy. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente para ti. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, Pablo dice, entonces me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Me voy a gloriar en el hecho de que yo no tengo el poder para hacer lo que Dios manda, pero su gracia es suficiente. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios por esa gracia que basta para cualquier cosa que necesitamos. Tenemos una gracia, hermanos, suficiente. Y luego la Biblia nos dice también en el libro de Hebreos que vengamos al trono de la gracia, en el 4:16. Dice, confiadamente vengamos, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, porque es lo que necesitamos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú necesitas socorro, cuando tú necesitas ayuda, no necesitas demandar que Dios haga. Necesitas misericordia y necesitas gracia. Note, gracia para el oportuno socorro. Acércate a Dios. En lugar de venir a demandar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso revela que hay una actitud todavía en nosotros que pensamos que merecemos que Dios haga lo que nosotros queremos y demandamos. Y esa actitud de demandar es una actitud de un rebelde. El Hijo de Dios se somete a Dios como Padre porque sabe que Dios lo ama. Y no importa la situación en la que estemos, Dios no nos abandona, no nos deja. A veces me han dicho personas, bueno, pero si Dios tiene el poder, entonces ¿por qué no nos elimina esas cosas? ¿Ve? Y detrás de esa pregunta está esa actitud, porque yo me lo merezco. Yo no merezco pasar por esas cosas. No, no te mereces eso, te mereces peor que eso. Nos merecemos peor que eso, porque habiendo pecado en contra de Dios, el juicio eterno es el juicio que va a venir sobre todos los que han rechazado a Dios. Pero yo le doy gracias, Señor, gracias que tú me has salvado, que tú me has tomado como tu hijo. Y tú sabes las cosas y la escuela a la cual tú me pones. Tú sabes por qué me llevas por donde tú has planeado para que yo pase. Y luego en Santiago 4, el verso 6.
La Biblia nos dice que Dios da mayor gracia. ¿Pero a quién se las da? Dice, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Cualquier soberbia en nosotros, cualquier orgullo que está presente, Dios quiere que nosotros lo echemos a un lado, que lo pongamos a muerte, porque da gracia a Dios a los humildes, no a los que vienen a demandar, no a los que vienen a acusar a Dios, sino que aquellos que dicen, Señor, yo no merezco nada de tu mano, pero sí te pido gracia, si vengo para tu misericordia. Ahora Jesús, vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, quiero que vaya ahí conmigo en el capítulo 19. Jesús explica, hermanos, escúcheme, este principio que yo les acabo de decir, que el reino de Dios es un reino de gracia. Y una gracia que nos favorece, pero que no admite demandas. Es una gracia que nos bendice, que nosotros no hemos ganado en esas bendiciones, sino lo hace porque nos ama simplemente. Pero una gracia que no admite ser desafiada, ser creída que es algo que nos merecemos. Porque si es gracia, quiere decir que es gratuita, que nosotros no podemos ni ganarla ni pagar por ella. Gracias a Dios que eso vino a través del sacrificio de Jesús. Dios me puede ver a mí con gracia, porque Jesucristo murió por mis pecados. Y qué beneficioso es saber esa verdad. Cristo, la cruz tiene una aplicación, verdad, práctica para mi vida. Yo sé que Dios me ama y puedo vivir en la luz de ello. No importa lo que venga. Ahora, con nosotros como los creyentes que somos en Cristo, hemos sido llamados por Dios. Todos digan llamados. Hemos sido llamados por Dios para que nosotros, verdad, trabajemos para Él en su reino, en su viña. Y eso quiere decir manifestar, vivir y proclamar el evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Ahora, nosotros no buscamos trabajar para Dios. Él nos buscó a nosotros y Él nos llamó por su gracia. Nosotros no andábamos buscando a ver cómo nos damos de voluntarios para ayudar o para servir al Señor. No, Él nos llamó un día. Nosotros andábamos en nuestros propios rollos allá viviendo nuestra vida en pecado, y un día Dios nos enfrentó con el evangelio y creímos. Y la Biblia nos dice que ese encuentro con Jesús, ese encuentro en el evangelio fue el llamado de Dios. En Romanos 8, guarde su lugar aquí en Mateo 19, pero vamos a Romanos 8 primero. En Romanos 8, verso 28, un versículo muy conocido por aquellos que leen la Biblia a menudo. Dice el verso 28, sabemos que los que aman a Dios, todos digan sabemos. ¿Usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, debe saber esto. Porque dice Pablo, nosotros los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la Biblia en español invierte las palabras de la Biblia en inglés, pero aquí la palabra llamados en el griego literalmente son los llamados. O sea que es un grupo de gente, un grupo de personas. Sabemos nosotros, ¿quién? Los llamados, los que hemos sido llamados, que todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios. Y luego en el verso 30 dice, y a los que predestinó, o sea, a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. O sea que a los que son llamados, que aman a Dios, dice, fueron los que Dios predestinó para salvación, y a estos los llamó. Por eso digo, Dios es un Dios que llama. Nosotros no nos dimos como voluntarios, Dios nos llamó. Y a los que llamó, ¿qué dice también? Hizo. A estos también justificó. Y note que los que justificó, y usa la palabra estos, a estos que justificó son los que Él llamó. Y a que los que justificó,
dice, a estos, refiriéndose al grupo de los llamados, también glorificó. Así que Dios, como digo, Él nos buscó, Él nos alcanzó, Él nos llamó por el Evangelio, por su gracia. Por eso el capítulo 9 aquí de Romanos, vamos al capítulo 9, el verso 24, Pablo dice que ahora nosotros los llamados somos vasos de gloria. Dice en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, en el versículo 23, perdón, dice, que hizo notorias, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, Él tuvo paciencia, está hablando en el contexto con la gente que eran vasos de ira. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Note esa expresión, Él preparó esos vasos. ¿Por qué? Porque a los que llamó, los predestinó, los justificó y los glorificó. O sea que todo el panorama, Dios habla como si ya está cumplido. Y dice, aquellos que Él llamó, aquí en el versículo 24, dice ahora, a los cuales también le llamó, a estos, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que Pablo dice que ahora nosotros somos vasos favorecidos por Dios, vasos destinados para gloria, favorecidos por la gracia de Dios. En Cristo tú y yo hemos sido favorecidos. Y como digo, sin embargo, ese favor de Dios, de gracia, fue dado para nosotros gratuitamente. Es un favor que inmerecido. Y de hecho la palabra gracia tiene esa definición, ¿verdad? Un favor dado a alguien que no se merece. Un favor dado a alguien que no se ha ganado. Un favor que viene solamente por el amor del que da ese favor. Y nosotros, entendiendo esta gracia, este favor, como sujetos del reino de Dios, debe afectarnos. ¿En qué manera? En cómo nos vemos nosotros. Sí, estamos favorecidos. Sí, estamos bendecidos por Dios. Pero nosotros no nos merecemos esa bendición. Entendiendo el favor de Dios, en la gracia de Dios, como sujetos o súbitos del reino de Dios, también debe afectar en la manera que nosotros vemos a Dios en nuestra jornada espiritual. Por eso empecé diciendo que mucha gente tiene una visión de Dios centrada en el hombre. Nuestra visión de Dios tiene que estar centrada en Dios. Es Dios que ha tenido misericordia. Es Dios que me ha favorecido. Es Dios que me ha amado. Es Dios que lo ha hecho porque Él es bueno. No porque nosotros lo merezcamos. Y por eso Dios le dijo a Israel, no pienses que es por tu justicia que yo te introduzco a esta tierra y te la doy. Es por la impiedad de ellos que yo los arrojo. Y ustedes entran por gracia, yo se las doy. Pero nunca deberían de pensar, como dije ya, que ellos se merecían eso. Ahora, si nuestra visión de Dios está centrada en Él, al caminar nosotros en esta jornada espiritual, y de hecho Dios o Pedro llama a Dios en 1 Pedro 5:10 el Dios de toda gracia. Y leímos que Dios da gracia ¿a quién? Dios da gracia a los humildes, diga humildes. Así que entonces nosotros debemos de ver nuestra vida y pensar, bueno, ¿seré una persona humilde? ¿O soy una persona que siempre me gana el orgullo? Siempre me gana, ¿verdad? El orgullo en mi vida, en mi carácter. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En Mateo capítulo 19, le dije que encontrara el capítulo 19 de Mateo. Quizá alguno pensó, ya se le olvidó el pastor que nos dijo que fuéramos a Mateo. No, se me olvidó. Vamos a Mateo capítulo 19, el verso 23. Gracias, Señor. Aquí acaba de venir un joven rico que le dijo al Señor, o le preguntó al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida? El Señor le dijo, de hecho le dijo, guarda los mandamientos. Sí. Y le dijo, si quieres heredar la vida, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea,
Señor, yo no hago esas cosas. ¿Ve? Esa actitud de que yo he guardado todo eso. Pero dice, el Señor lo vio y le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y claro, él se puso triste, no pudo dejar sus posesiones porque era para lo que él vivía. Tenía un Dios ajeno y el Señor probó esa área de su vida. No porque Dios nos manda a que tenemos que vender todo para seguirlo, no. Pero si ese es tu Dios, quizá Dios te mande a que lo derroques en tu vida. Pero en el versículo 23, pensamos ahí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, antes de que los pobres digamos, mira, nosotros, los que no somos ricos, los ricos no van a entrar, pero nosotros sí. No es lo que estaba diciendo el Señor. Dice, otra vez os digo, verso 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. No nomás se sorprendieron, se asombraron. ¿Cómo qué? Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos pensaban que la gente que tenía dinero era gente bien bendecida por Dios. Y si ellos no pueden entrar, ¿qué de nosotros? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, que siempre le gustaba hablar primero, alguien dijo, si alguien necesitaba zapatos de caramelo era Pedro, porque siempre se los estaba metiendo en la boca al hablar. Dice, entonces Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Digo, Señor, ¿qué pues tendremos? Una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque si yo lo dejé todo para seguirte, ¿qué me vas a dar tú? ¿Qué vamos a tener entonces nosotros? Y el Señor les contesta, verso 28. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os se sentarán, dice, sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora sí estamos hablando. O sea, los discípulos quizás pensar y Pedro pensar, ok. Y mucha gente hoy lee ese versículo y dice, mira, si tú le das a Dios $1, Él te va a dar 100. Eso no es lo que el Señor estaba diciendo. Si tú le regalas tu mueble a alguien, Dios te va a dar uno mejor. Porque el Señor dijo que cualquiera que dejara esas cosas por mi nombre y las diera, recibirá. No, ¿sabe lo que el Señor está diciendo aquí? Tú estás hablando de dejar todo. Pero si dejas todo, hermanos, hermanas, casas, madre, mujer, hijos, todo, por mi nombre, recibirás 100 veces más. O sea, tú no sabes que lo que yo te voy a dar ni se compara a lo que tú dejas. Esa es la expresión, la frase 100 veces más. No que te pongas a calcular a ver cuánto 100 veces más que lo que he dado. No. Sino el Señor les está diciendo, mire, si ustedes se están preocupando por lo que han dejado por mí, dejado casas, hermanos, hermanas, ¿sabe que donde quiera que nosotros vamos como creyentes, donde quiera que yo he ido en el mundo y me encuentro creyentes, yo tengo lugar donde quedarme? Aunque no tenga casa en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque tengo muchos hermanos en todo el mundo y me invitan. Venga hermano, siéntese aquí, mire, vamos a comer. Me invitan a comer. Mis hijos ya están crecidos, están estudiando en la universidad, ya uno de ellos se casó o 2 de ellos se casaron. Pero tengo hijos espirituales que me aprecian,
como padre en la fe. Yo no los busqué, pero Dios me los dio. El Señor le dice, cualquier cosa que tú pienses que vas a dejar por mí, vas a recibir mucho más. No te preocupes por eso. Verso 30. Pero. Todos digan pero. Hay un pero. Pero muchos primeros serán postreros o últimos. Y los postreros o los últimos serán primero. O sea, le acaba de decir, no se preocupen por lo que han dejado. Ustedes van a recibir mucho más y vida eterna. O sea, eso es lo que yo les he prometido. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. Pero quiero decirles algo del reino de Dios, porque es lo que va a hablar. Cuando estamos hablando del reino de Dios y el reinado de Dios en tu vida, aquí hay un principio que nunca debes olvidar. En el reino de Dios, muchas veces los primeros son últimos y los últimos son primeros. Ver capítulo 20. Porque el reino de los cielos, sigue, a veces nos paramos en el capítulo y no seguimos, ¿verdad?, el pensamiento. Dijo, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros, porque, aquí está la razón, el reino de Dios, y ahora le va a explicar el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, dice, el reino de Dios es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Todos digan obreros. Obreros, aquellos que trabajan en la viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. A no se le pase eso. Hicieron un convenio, hicieron un arreglo, un contrato, se pusieron de acuerdo. Tú vas a trabajar en la viña, yo te pago lo que un obrero gana el día, yo te voy a pagar, ¿verdad?, lo que es justo. Y es importante esto porque el Señor va a aplicar esta parábola en unos momentitos y va a referirse a esto. Tú conveniste conmigo por esto. No hay nadie que ha dejado padre, madre, tierras, hermanos, hermanas, casas por mi nombre, que no recibirá, dice, cuando yo venga en la regeneración del Hijo del Hombre, mucho más de lo que ha dejado, y la vida eterna. Pero, déjenme explicarles, porque acuérdense la pregunta de Pedro, nosotros le hemos dejado todo, ¿y qué vamos a nosotros recibir? Como, o sea, tiene que haber algo, o sea, y el Señor les dice, el reino de Dios funciona de esta manera. Salió para contratar obreros a su viña, habiendo convenido pagarles lo que era, ¿verdad?, lo que era correcto, justo, el día. Verso 3, saliendo cerca de la hora tercera del día. Y ahora aquí se refiere al calendario hebreo. La tercera hora del día no son las 3 de la tarde. La tercera hora del día son las 9 de la mañana en el calendario, ¿verdad?, hebreo. Porque el día de ellos empezaba a las 6 de la mañana, ¿verdad? Ese era el día. Jesús dijo, hay 12 horas en el día, de las 6, ¿verdad?, hasta las 6 de la tarde terminaba el día. Entonces aquí dice, él salió a la tercera hora del día, las 9 de la mañana, y vio a otros que estaban en la plaza ocupados. Primero, acuérdense, había salido más tempranito, había ocupado a algunos. Y luego a las 9 de la mañana salió otra vez y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. Entonces salió a la hora sexta, que son las 12 de mediodía, y la hora novena, que son las 5 de la tarde. Y nada más para que capte lo que está diciendo en esta frase. Hizo lo mismo. A unos los contrató bien tempranito en la mañana, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12 de mediodía y a otros a las 5 de la tarde, una hora antes de que terminara el día de trabajo. Y saliendo, dice, cerca de 1 décima, halló a otros que estaban desocupados
Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, ¿y también vosotros a la viña? Ve, los llama para que vayan a trabajar y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían oído cerca de la hora undécima, o sea, las 11, las 5 de la tarde, recibieron cada uno, ¿qué recibieron? Un denario. En el versículo 2 dice que cuando contrató a los obreros tempranito en la mañana, les pagó un denario, que era el pago de un jornalero por día. Y cuando vinieron aquellos que habían sido ocupados ya a la tarde, las 5, dice, recibieron un denario. Los que habían sido contratados a la hora recibieron un denario a las 5 de la tarde. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Todos digan pensaron. Acuérdense que Dios le dijo a Israel, no piensen en su corazón de que yo les doy esto porque ustedes se lo merecen, por su justicia. Y aquí dice que ellos pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué pensarían que iban a recibir más? ¿Quién tiene una idea? A ver, hermano Teo. Porque ellos empezaron temprano. Pensaron que iban a recibir más. Pensemos un momentito. Los que empezaron a las 5, ellos vieron, les pagaron el día completo. O sea que ellos pensaron, ellos trabajaron 1 hora y les pagaron el día completo y nosotros trabajamos ¿cuánto? Todo el día. Entonces, si a ellos les dieron todo el salario por 1 hora, pues nosotros merecemos más, porque trabajamos más. Ahora escúcheme, en el área normal del trabajo entre empleado y empleados, eso es lícito. Eso es verdad, eso es justo. Pero no estamos hablando de las relaciones entre hombres, empleados y patrón. Por eso Jesús dijo, pero el reino de Dios es de esta manera. Y les da esta parábola. Y luego les dice, ¿dónde nos quedamos? Verso 10. Al venir los primeros pensaron que habían de recibir más porque, dice, pero a ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibir lo que hicieron, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Se compararon y luego demandaron de Dios. No eres justo porque a ellos, mira cómo les diste y a nosotros. Ellos hicieron muy poquito y nosotros hemos hecho mucho. Y los has hecho iguales a nosotros. ¿Qué es eso? Nosotros hemos soportado el calor y la carga del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. O sea, ¿te estoy haciendo yo algún daño a ti? ¿No conviniste conmigo en un denario? Otra vez le recuerdo, en el versículo 2, habiendo convenido con los obreros por un denario. O sea, él les iba a pagar lo que era justo. ¿No conveniste conmigo? ¿No hiciste un acuerdo que eso es lo que ibas a recibir? Toma lo que es tuyo y vete. Pero ahora de aquí queremos sacar esta enseñanza de Jesús porque es muy importante. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo mío? Cuando uno empieza a pensar que
merece más de lo que está recibiendo. Está dando evidencia de que ellos están trabajando para Dios, para que Dios premie ese trabajo. O estamos haciendo lo que estamos haciendo por Dios porque Él ahora nos tiene que recompensar por ello. Y no se malentienda, la recompensa, por eso yo dijo, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en la regeneración y se siente sobre su trono, aquellos que han dejado casas, madre, padre, todo por mí, por el Evangelio, recibirán mucho más. Pero tienes que entender algo, Pedro. En el reino de Dios muchas veces los primeros son últimos y los últimos son primeros. ¿Por qué? Porque Dios actúa en gracia. Y Dios dice aquí a través de la historia, el Señor está dando este mensaje. Y el padre de familia dice, ¿no me es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo mío? Ahora, esta es una pregunta muy importante, porque la tenemos que contestar. ¿Es lícito que una persona haga lo que es de él como quiere? Sí. Por eso hoy, como digo, en América estamos en un peligro porque ahora demandamos derechos, pero que otros los paguen. Hemos llegado a, como dije, que hemos dicho, tengo derecho al cuidado médico. Pero un momentito, el cuidado médico viene de un doctor que estudió y trabajó y pagó para prepararse para cuidar enfermos. ¿Me está diciendo que tú mereces la obra de otros gratis? No. Y aquí el padre de familia dice, no me es lícito a mí hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Si a ti no te he tratado mal, si no he sido injusto contigo porque yo te he dado lo que yo te dije que te iba a dar. Y luego te haces otra pregunta, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Yo te he dado a ti lo que es justo, pero al otro que trabajó una hora más también le di lo mismo, le pagué, por decir así, todo el día, aunque trabajó una hora. Y si yo quiero hacer eso con lo que es mío, ¿me es lícito o no? Sí. El problema no está conmigo, el problema, Jesús está diciendo, está contigo. Tú eres envidioso y piensas que tienes derecho a algo al cual no tienes derecho. Y nos da aquí 4 principios. Vamos a verlo, versículo 13 primero. Amigo, no te hago agravio, porque tú conveniste conmigo por un denario. El primer principio del reino de Dios, la gracia de Dios, es que Dios nunca es injusto. Dígalo conmigo, Dios nunca es injusto. Dios no es injusto contigo, Dios no es injusto conmigo y nunca lo será, porque Él nunca hace mal, nunca hace la injusticia. Cristo dijo en una ocasión, ¿quién me convence a mí de pecado? ¿O quién me juzga a mí de pecado? Dios es justo. Número 2, en el verso 14 encontramos que Dios en su soberanía discrimina de su gracia, o discrimina con su gracia más bien. Dios dice, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. O sea, yo quiero mostrarle a él. Ahora, la persona que trabajó una hora y se le pagó todo el día, ¿él merecía el pago de todo el día? ¿Verdad que no? No, porque hablando simplemente en relaciones entre empleado y patrón o compañía, se te paga conforme a lo que tú haces. Y ellos trabajaron una hora y le pagó todo el día. Ahora, si usted trabaja una hora y le pagan todo el día, ¿va a estar contento o va a estar triste? Va a estar, le pagaron todo el día, gloria a Dios. Entonces Dios en su soberanía, Él discrimina con su gracia. Él dice, pero pastor, ¿no es malo discriminar? Sí, entre personas, sí. Pero acuérdate que Dios es un Dios soberano. Todas las cosas son de Él y existen para Él. Guarda tu lugar aquí, vamos a Romanos capítulo 9, verso 14 y 15. Mira lo que dice.
Y dije, Dios en su soberanía discrimina en su gracia. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿hay injusticia en Dios? Y está hablando ahí de que Dios escogió a Jacob y Dios rechazó a Esaú. ¿Ve? Lo hizo porque Él quiso escogerlos. Y dice, ¿habrá entonces injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. O sea, nunca ni se mencione ni se diga eso. Verso 15. Y sigue diciendo, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, yo voy a tener misericordia ¿de quién? Del que yo quiera tener misericordia. O sea, la misericordia es parte de la gracia que Dios comparte, la compasión. Y luego dice el verso 21 de Romanos 9. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ve, aquí está la soberanía de Dios. No tiene Dios potestad, poder, autoridad en sí mismo para formar un vaso, para hacer del vaso de barro como a Él le place, para honra o para deshonra. Ahora, quizás no nos guste eso. Pero ¿por qué Dios nos hace mejor vasos todos para honra? Porque no quiso hacer eso. Él quiso ejercitar su justicia como también su misericordia. Y Dios juzga a las naciones cuando introdujo a Israel a la tierra porque ellos se merecían el juicio. Dios juzga a los vasos de deshonra porque se merecen. Y Dios favorece a los vasos de honra, no porque nos los merecemos, sino porque Él discrimina en su gracia y dio gracia a tu vida cuando tú viniste a Cristo. Y yo por eso estoy agradecido con el Señor. Y nunca creo que Dios me salvó a mí porque era uno de los mejorcitos, porque todos éramos de los peores. Pero Cristo tuvo compasión de nosotros y no le da gracias a Dios por ello. Aleluya. Dios en su soberanía discrimina en su gracia. Y alguien dice, pero la Biblia no dice, pastor, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no es parcial. Sí, y quiero que lo vea para que lo entienda. Colosenses capítulo 3 y verso 25 nos dice algo interesante de esto en Colosenses 3 y verso 25, se lo voy a leer. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, cuando tú haces lo malo, cuando tú haces injusticia, puedes esperar que esa injusticia, ¿verdad?, reciba ¿qué? Juicio. Él va a recibir por la injusticia que hace. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. O sea, si tú haces mal y otro hace mal, los dos están mal con Dios y Dios no va a decir, no, por no, mira, este pobrecito, a este no voy a dejarlo que venga la consecuencia por su injusticia. No, por eso la Biblia nos amonesta que no seamos injustos, que Dios es un Dios justo. Por eso Dios le amonestó a Israel y les dijo, no piensen ustedes que yo les doy esto porque ustedes son justos, porque son un pueblo de dura cerviz. Les está amonestando, les está diciendo cuidado. ¿Por qué? Dios no hace acepción de personas. Estás bendecido y favorecido en Dios porque Dios ha tenido misericordia y favor y ha dado favor a tu vida. Pero el principio es, Dios no hace acepción de personas cuando viene acerca de lo malo. Si haces lo malo, estás seguro que si no te arrepientes, algún día Dios te va a juzgar porque Dios juzga la injusticia. Y luego en Romanos capítulo 2, vamos a regresar a Romanos, le dije que guardara su lugar ahí en 9. En Romanos capítulo 2 y verso 11, el apóstol Pablo dice esto. Voy a leer el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si hace lo malo, ¿qué puedes esperar? Tribulación y angustia. Dice, y el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. O sea, no importa si eres judío, favorecido por Dios bajo el antiguo pacto, o si eres gentil, pagano. Si haces lo malo, dice, recibirás tribulación y angustia. Gloria y honra si haces lo bueno. ¿Por qué? Verso 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios.
O sea, cuando Dios va a juzgar la maldad, Él no discrimina. Él va a juzgar la maldad porque Él es un Dios santo. Eso es lo que quiere decir la frase, Dios no hace excepción de personas. Y mucha gente toma esa escritura fuera de contexto y dice, entonces Dios no puede tratarte a ti diferente que me trata a mí o trata a otro. Sí, sí puede. Porque Dios te ha prometido que si tú te arrepientes, Él te dará vida eterna. Él te ha asegurado un lugar en el cielo y esa es tu promesa. Y si Dios quiere bendecir a alguien aquí, más que te bendijo a ti, que tienes muchos años en el evangelio y quizás una persona nueva, y eso lo he visto yo a través del ministerio, ver una persona nueva apasionada por el Señor, se acaba de convertir, tiene quizás 6 meses de convertido y habla y todos lo vemos como que y siempre habla de Cristo y está emocionado y se levanta y dice, pastor, quiero dar un testimonio, doy gracias a Dios porque me dio un trabajo donde me pagan $30 la hora y doy gracias al Señor porque ahora puedo comprar un coche nuevo y doy gracias a Dios que Él me acaba de bendecir. Y nosotros sentados, $30 la hora. Este escuincle. Mira, Señor, y yo te he servido por 25 años y a mí me tienes todavía $12 la hora. Y así como sutilmente, sin que nadie se dé cuenta, empezamos a murmurar en nuestro corazón. ¿Y qué dice Jesús en la parábola? Cuando vieron eso, murmuraron. Los hiciste como nosotros. Y aquí en este caso, mira, ¿cómo lo bendeciste, Señor? Tanto más que me has bendecido a mí. ¿Y cuánto te he servido yo? Yo he llevado el calor y el labor de todo el día. Dios discrimina cuando concierne su gracia, porque Él es soberano. Él no hace acepción de personas cuando tiene que juzgar lo malo, no importa quién sea. Ese es el sentido de lo que esa escritura quiere decir. No quiere decir que Dios no hace excepción de personas y porque Él hizo eso por ti. Y usted lo va a ir. Dios no hace excepción de personas. Lo que hizo por ti, Él hará por otros. Eso no es verdad. No lo crea. Porque se va a desanimar, va a pensar y luego se va a enojar con Dios. Y Dios, ¿por qué? Mira, el pastor dijo que si lo hizo por Él, así lo bendijo y a mí no me hace. Y va en su jornada espiritual a frustrarse en su caminar. No. Dios es soberano y Él discrimina cuando hablamos de su gracia. Yo tengo misericordia con el que tengo misericordia. Y soy compasivo con el que quiero ser compasivo. Ahora, por la tercera, en el versículo 15, vamos a Romanos una vez más. Ahí donde estábamos en el capítulo 9, ¿verdad? No, perdón, Mateo 20, verso 9. Mateo capítulo 20, y el verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El tercer principio de gracia es que Dios tiene el derecho de hacer con lo que es de Él como a Él le place. Y aquí en el verso 15 Jesús me dice, le está diciendo, porque el personaje, el padre de familia aquí en la parábola representa a Dios. Dios tiene el derecho de hacer como a Él le place con lo que es de Él, porque todas las cosas vienen de Él, son de Él y son para Él. Porque Dios nunca hace maldad, Dios nunca es injusto, pero Él sí escoge lo que Él va a hacer con lo que es de Él. Y si pensamos un momentito, cuando Dios bendice a alguien más que a nosotros, si hemos estado en el Evangelio, en el Señor muchos años, y quizá pensamos que tenemos derecho a quejarnos en contra de Dios, porque mira, a mí nunca me ha hecho eso, he servido al Señor tantos años, y mira, de repente aquí bendijo a este joven, en lugar de tener envidia, debemos regocijarnos con él y decir, gracias Señor, porque tu gracia es grande. Porque yo sé que esa persona no ha caminado mucho contigo, no se merece nada, pero sé que tu reino es un reino de gracia. Y gracias por ser un Dios de gracia. Me regocijo porque lo has bendecido. Y si tú te empiezas a regocijar, escúchame, por la gente y los hijos de Dios que Dios bendice, quizá no será mucho tiempo que el Señor vendrá y te traerá bendición a ti. Y digas, gracias Señor, que no me amargué, que no tuve envidia, pero confié que tú eres un Dios
grande y soberano. Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con lo que es suyo. Y luego el verso 16. En el reino de Dios, la gracia de Dios es la que rige, es la que gobierna. Dice así que los primeros, en el reino de Dios, está hablando el Señor, serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En el reino de Dios, la soberanía de Dios quiere decir que ahora Él da su gracia soberana a quien a Él le place. Y es la gracia de Dios que rige y gobierna, como dije, en el reino de Dios. Y en el reino de Dios tú y yo hemos sido favorecidos por esta gracia. Pero recordemos que a veces los primeros pueden ser últimos y los últimos primeros, porque Dios discrimina en su gracia, porque Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere. Y Dios nunca, nunca, nunca será injusto. Yo creo, para terminar, hago esta pregunta: ¿qué crees tú que Dios te debe? ¿Qué crees tú que Dios te debe? Y cuando tú contestas esa pregunta conforme a la palabra de Dios, puedes empezar tus pasos en el camino hacia la humildad. No merezco nada, pero gracias a Dios que me ha favorecido, pero no por mí, por mi Salvador, Cristo Jesús. Y eso te va a llevar a enamorarte más de Cristo. Pero Señor, todo lo que yo tengo, recibo y que tú me has confiado en mis manos, viene porque Cristo pagó la deuda por mí. Porque Cristo me amó, que se dio a sí mismo para que yo pudiera ser tu siervo. Y una vez más le recuerdo, Romanos 11:35. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que fuese recompensado? Nadie. Tú no le has dado nada a Dios, ni tu vida, que ahora Él esté endeudado a ti. Que Él diga ahora, pues me dices tu vida, ahora estoy endeudado. No. Él nos llama, Él nos salva. Y dice, ¿quién le ha dado a Él que ahora tenga que recompensarlo? O sea, tenga que pagarle, ¿verdad?, en retorno. ¿Por qué? Verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y por qué servimos al Señor? ¿Por qué es que nos ha llamado a su viña? Pero ¿por qué lo servimos? Debe ser porque reconocemos algo muy importante. Y aquí el versículo 36 termina con él. Porque la gloria es para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice Pablo. O sea, mi vida existe para que tú, Señor, seas glorificado. Y tengo que depender de Él en todo momento y para todo. Porque Él me ha salvado para sí. Y ahora, Señor, te damos gracias esta mañana. Porque tú nos llamaste, nos predestinaste, nos justificaste y un día nos glorificarás. Señor, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que tú rectifiques algunas actitudes en nuestro corazón. Si hemos sido personas que demandamos, que pensamos, Señor, y tenemos esa actitud que aún en este país se nos ha dado, se nos ha completamente, Señor, injertado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que merecemos, de que tenemos derechos y que el único derecho tenemos es glorificarte porque somos tus siervos, somos tu creación. Y perdónanos, Señor, si nos hemos apresurado a demandar. Ponemos toda demanda a un lado y decimos, Señor, soy tu siervo. Gracias por favorecerme, por tu gracia, Señor. Gracias por tener misericordia de mi vida. Gracias por tener, Señor, compasión de mí. Que un día, Señor, apartado de ti, tú me llamaste, me encontraste. Yo no te busqué, yo no te encontré. Tú me encontraste a mí. Y ahora, Señor, gracias. Porque tú decidiste, Señor, poner tu amor y tu gracia sobre mí. Ayúdame para nunca, como le dijiste a Israel, para siempre recordar de que no es por mí, por lo que yo he hecho, sino por lo que tú, Señor, has hecho. Y porque tú eres bueno, bendices mi vida. Gracias. Ahí donde estás, empieza a darle gracias por las bendiciones que tienes al momento actuales.
Te doy gracias, Señor. Por tu bondad. Agradécele. Dale gracias. Sé una persona agradecida siempre. Vive en un agradecimiento a Dios. Y Señor, no sé qué traerá el día de mañana. Pero yo sé, Señor, que tú me tienes en tus manos y me guardarás por cualquier cosa que venga. Y Padre, en este momento, al salir de este lugar, llévanos con un espíritu de agradecimiento y ayúdanos para entender que tu reino es un reino de gracia. Y al ver la gente que no te conoce, Señor, ver gente necesitada, más de las cosas que ellos demandan, necesitan gracia. La gracia para ver y conocerte a ti, el único Dios verdadero, que un día tú nos diste el privilegio de conocerte en Cristo. Ahora llévanos en paz para ser esas portavoces a otros que te necesitan, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.